Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Sé que por ahí estoy en deuda con alguno que se me ha traspapelado alguna devolución, pero ténganme paciencia que estoy recopilando entre el Drive, los foros y el campus, la parte de correo, para ponerme al día con el que de pronto alguno se me traspapeló. Pero esta cuestión de cibernética, si la conexión de internet que no es demasiado buena, me está complicando un poco. Quiero repasar algunos conceptos porque en general en los distintos trabajos que fui recibiendo noté más o menos el mismo grado de dificultad respecto de un trabajo que suele ser dificultoso al principio, que es este de comenzar a redactar sobre la base de los cables y en general sobre la base gráfica de lo que vamos teniendo como material para transcribir a la hora de armar un boletín de noticias. Casi todos cayeron en este error de transcribir el título del cable y la primera bajada, que suele ser una ampliación simplemente, y de esa forma caer en una reiteración de lo que dice el título, de palabras, cargos, etc. Esto es muy común porque, insisto en un concepto, los cables vienen pensados para un formato gráfico. Si ustedes, aprovechando esta etapa de estar trabajando en casa y que tienen la posibilidad de acceder a la cablera de Telam, comparasen, por ejemplo, con lo que sale publicado en el diario mañana, probablemente más de uno de esos cables lo van a encontrar transcriptos textual en el diario y acomodado el título al copete, a la volanta y al detalle, a la bajada en líneas, casi igual. Y a lo sumo, citar que está hecho con información de la agencia Telam. Entonces, ese es el concepto por qué está preparado de ese modo. Porque ustedes en el diario ven el título, ven el copete o ven la volanta y después va el desarrollo de la noticia. Nosotros acá en radio lo que tenemos que pensar es que la información va al oyente en un tiempo máximo de 35-40 segundos, que es el que le asignamos a cada noticia, más lo que va a ser después la parte artística de la cortina del informativo, etcétera, y el audio que en algún momento vamos a incorporar. Con eso redondeamos 2 minutos. Entonces, tenemos que reducir por eso la cantidad de información. Entonces, no se fíen del título y la bajada. Si ustedes toman la cablera, yo la tengo acá puesta en la tablet, no sé si el brillo la va a dejar ver, pero le voy a poner el ejemplo para que lo tengan en el campus. Van a ver que las dos líneas siempre marcan el título, y si ustedes no accedieron, van a encontrarse que la primera bajada de ese cable, ven que bien que anda mi conexión de internet lo que tarda, esta primera bajada va a ser lo que ustedes habitualmente están poniendo en la redacción. Fíjense, Rossi destacó el recibimiento de la comunidad a militares que participan en tareas de asistencia. ¿Qué dice la primera bajada del cable? El ministro de Defensa, Agustín Rossi, detalló que las Fuerzas Armadas realizaron... Entonces, es este concepto en el que ustedes casi todos cayeron a la hora de escribir. Repetir esta primera parte del cable. Si nosotros nos vamos desplazando a la parte inferior, dice que el funcionario estuvo dialogando a través de 1 hora por videoconferencia con la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, pero además hay una ampliación donde, por ejemplo, en el anteúltimo párrafo se refiere a la labor del laboratorio farmacéutico del Estado Mayor Conjunto que está fabricando alcohol en gel. Debajo de eso dice que están procesando 2.000 a 5.000 litros por semana. Entonces, esto incluso nos permitiría hasta cambiar el título si vamos a este desarrollo del cable. Porque, por ejemplo, siguiendo este ejemplo, que insisto, lo van a ver en el campus, ¿qué título podríamos poner? Rossi destacó el recibimiento de la comunidad, el que pone Telam, o podremos poner también el ejército continúa produciendo alcohol en gel. Perfectamente, pero eso lo vemos en la parte final del cable. La mayoría de los trabajos no llegaron hasta el final, o no optaron por poner un título distinto al que promueve la agencia. Cosa que perfectamente se puede hacer, porque estamos trabajando en radio y de pronto el tiempo de la radio es muy diferente al de la gráfica. Entonces, no se queden en la tarea con lo primero que leen, el título y la primera bajada. Desarrollen todo el cable. Segunda cuestión, ojo con las repeticiones de palabras. Hay que buscar sinónimos. Relean lo que escriben.
Si tienen varias veces la palabra personas, busquen un sinónimo. La palabra pasajeros, busquen un sinónimo. Y no siempre hace falta sinónimo. Podemos utilizar objeto directo, podemos utilizar diferentes construcciones gramaticales. ¿Para qué? Para que cuando lo leamos no suene esa repetición de palabras. Porque al oído queda como una cosa pesada, como diciendo, pero ya me dijo personas, otra vez me lo dice. Cada uno sabe, en la marcación que le fui haciendo en la devolución personal, a qué me voy refiriendo y la corrección que a cada uno le hice. Pero como en general son situaciones que se han repetido, vale la explicación para todos. Respecto de la lectura, les pedí que ustedes grabaran los boletines redactados por ustedes, luego la grabación a partir de la corrección, para que notasen la diferencia en cuanto a la lectura a partir de hacer una redacción más amable, una redacción más preparada para la locución. Esto también es parte del ejercicio. Y no es caprichoso esto. Esto es un primer paso y la importancia que le damos a la redacción del informativo la vamos a ir viendo con el desarrollo del año. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar permanentemente teniendo que construir el mensaje que van a difundir. Entonces, en la medida que ustedes logren dominar el idioma de redacción radial para la difusión oral, esto les va a favorecer después cuando tengan que, por ejemplo, construir una columna, construir un editorial, construir una crónica, hacer el trabajo del móvil, porque el móvil es hablando, no van a tener una computadora para estar redactando lo que van a decir, ¿ok? A lo sumo un blog con la lapicera para tomar nota y apuntes. La redacción va a tener que salir de acá. Lo mismo cuando tengan que hacer la parte creativa de un programa, una conducción. No pueden tener una conducción toda escrita. Tienen que trabajar la parte de improvisación. Tienen que saber lo que van a decir y rápidamente coordinar el pensamiento con el habla. Entonces, la forma de que logremos esto para lo que viene más adelante es trabajar muy a full ahora con la parte de redacción para que ustedes adquieran la mecánica mental puesta en el papel primero para después llevarla directamente al oral. Por eso es que es tan importante lograr superar esta primera parte. Volviendo al punto, las locuciones, ustedes habrán notado la diferencia entre una locución a partir de una redacción compleja, extensa, con muchas palabras, párrafos muy largos, y una locución hecha con párrafos más cortos, palabras más precisas y más tiempo. De esto se trata, que ustedes logren establecer la diferencia y que lo vayan viendo a medida que van redactando. Es decir, cuando redacto un título, además de considerar que debemos respetar el sujeto, verbo, predicado, evitar los dos puntos, evitar las comas, sino que sea toda una unidad, pensarlo cómo va a sonar leído. Entonces, eso nos va a ayudar a ir encontrándole la forma al sonido que vamos a tener cuando esté expresado, esté leído. Respecto a la información, atenti con algo. Varios también en estas primeras locuciones cayeron en algo que es común también y es leer casi todo de corrido. El título merece una leve diferenciación en la lectura de informativo. Esto ya lo hemos charlado con la profe de locución, que me habilitó a que, como hago cada año, les marque la parte de lectura de informativo. Entonces, si yo tengo el título, supongamos, vamos a tomar el que tiene acá el cable de tela. Rossi destacó el recibimiento de la comunidad a militares que participan en tareas de asistencia. El ministro de Defensa, hay una pequeña pausa para diferenciar el título de lo que va a ser la primera bajada. En algunos casos, algunas locuciones pegaban todo. Rossi destacó el recibimiento de la comunidad a militares que participan en tareas de asistencia. El ministro de Defensa, parece que es toda una unidad. No es así. Tenemos que poder diferenciarlo. Entonces, ojo con esto, porque eso es lo que nos permite que el título venda. Una de las cosas que también noté y me interesa remarcar para que podamos corregirlo para este próximo ejercicio es el uso de las preguntas. Yo les explicaba en la clase pasada que trabajamos con el criterio de las 4 W. Entonces, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, en español usamos algunas más, son fundamentales y nos facilitan muchísimo la tarea de redacción. Si ustedes, tomando este mismo ejemplo, dijesen, ¿qué pasó? Rossi destacó el recibimiento de la comunidad de los militares. ¿Por qué? Porque participan en tareas de asistencia. ¿Dónde?
en el laboratorio farmacéutico del Estado Mayor Conjunto, donde fabrican el alcohol, por ejemplo. Entonces, al hacernos la pregunta, obteniendo la respuesta, empezamos a tener las opciones para construir nuestra noticia. Entonces, prueben de hacer el ejercicio utilizando estos recursos, porque les va a facilitar mucho más el trabajo y sobre todo encontrar qué partes tienen que destacar, porque no siempre nos va a interesar todo de esa información que llega a nosotros. Entonces, denle mucha bolilla a esto. Repasando, vamos a rehacer este ejercicio de la redacción de boletines. Vamos a volver a trabajar con la base de la que les pedí para esta semana. Voy a volver a subirles un grupo de noticias para que ustedes sobre esas noticias que yo voy a subir seleccionen 3 y las redacten. La intención es que puedan desarrollar, vuelvan a hacer a partir de mi corrección. A varios les hice devolución copiando la noticia que ustedes tenían originalmente, pegándola reformada para que notasen la diferencia entre la noticia redactada en el formato que les pido y lo que ustedes originalmente habían hecho. Entonces, tomando esa idea, más la explicación de la clase pasada, más las que estamos retomando hoy, vamos a hacer de nuevo el ejercicio con otras noticias nuevas, diferentes, ¿sí? Para que ustedes vuelvan a tomar 3 y las vuelvan a redactar en la forma que las hicieron. La idea es título, sujeto y predicado. No me pongan coronavirus 2 puntos o no me pongan coronavirus. El gobierno confirmó tantos... No. El gobierno confirmó 3.500 muertos por coronavirus. O sea, que sea una oración bien construida. Hacemos el boletín, 3 noticias y lo graban. Me envían por Campus o por el Drive el boletín y la lectura del boletín. Y yo les doy la devolución de las 2 cosas, boletín y audio. Del audio, repito, título, pequeña separación para entrar en la bajada. Casi todos están leyendo muy rápido. Es algo absolutamente normal porque están comenzando y están teniendo las primeras marcaciones. El informativo no deja de ser un relato, entonces no hay que correrlo, porque hay que darle tiempo al oyente a que comprenda, que capte el mensaje. Entonces, todos tienen que bajar la velocidad. Una vez que se graban, escúchense. Ustedes tienen que ser sus primeros críticos. Y cuando hablo de crítica, no es crítica desde el concepto despectivo, no, es crítica desde el concepto de tener una capacidad de análisis para determinar qué es lo que hay que corregir. Entonces, si ustedes escuchan que una D final, por ejemplo, actividad, no se escucha, lo graban de nuevo, hasta que ustedes escuchen la palabra actividad. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que acostumbrarse al micrófono. En la vida cotidiana, en el habla habitual, uno por ahí dice actividad y no marca tanto la D y se entiende perfectamente. El tema es que el micrófono deschaba estas pequeñas cositas. Entonces son cuestiones que tenemos que empezar a trabajar de entrada. No esperar a que lo marque la profe de fono o que lo marque la profe de locución o que lo marque el profe de PIR. Ustedes mismos tienen que empezar a captar estos pequeños detalles. Las vocales tienen que sonar diferenciadas. Si dice de entrada, tiene que decir de entrada. Si dice la escuela, es la escuela, no la escuela. ¿Ok? En la vida cotidiana, todos van a entender que ustedes dijeron la escuela. Pero en el micrófono tiene que sonar la escuela, no la escuela. Son detallecitos, pero que suman. Y que si ustedes no los corrigen de entrada, después cuesta mucho más sacárselo eso como vicio. Y a medida que vayan bajando la velocidad, van a notar que estas pequeñas imperfecciones que se van presentando se van acomodando solas. ¿Por qué? Porque generalmente tienen que ver con que al ir con un exceso de velocidad, no logramos que los vocablos se formen de la manera correcta porque no le damos tiempo a eso. Entonces, acá hay un trabajo que tenemos que empezar a relacionar entre las 3 materias: locución, la educación vocal y lo que es PIR en cuanto a la creación del mensaje. Pero los 3 trabajamos en conjunto. Entonces, lo que ustedes van viendo en entrenamiento vocal con Ileana,
lo que ven en locución con Cristina y lo que van viendo conmigo va a ir cuestionándose porque los tres trabajamos en conjunto. Entonces, la idea es que vayan aplicando estos conceptos que van incorporando y que vayan desarrollando ese oído crítico para determinar cuándo algo no lo pronunciaron correctamente o cuando la velocidad les está complicando la lectura. Ustedes piensen que tienen que empezar a entrenar lo que se llama visión periférica, que es ir mirando de costado cómo viene el texto, o sea, con qué palabra sigue. Son todas cosas que se van a ir incorporando con la práctica, pero tenemos que ir sumando de a poquito, partiendo, insisto, de la buena redacción. ¿Está bien? Entonces, les voy a subir al campus otra vez noticias para que ustedes las seleccionen y logren de esa forma redactar nuevamente un boletín y leerlo. Entonces, me envían el boletín redactado, el boletín leído, los dos archivos. Y sobre esa base les voy a dar una nueva devolución para ver hacia dónde estamos yendo con las tareas de redacción. Cualquier duda, obviamente, seguimos estando en contacto. Los que aún no les hice devolución porque me han mandado algunos mails que me los traspapelé, tranquilos que en cuestión de horas estoy dándoles como para ponerme al día con todos y les vuelvo a pedir disculpas si de alguno me olvidé. Y después, en cuanto al nuevo trabajo, cualquier duda, estamos en contacto. Muchas gracias.